Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos a la octava mesa de dramaturgia, traducción y traspasos escénicos del cuarto Congreso Mutis de Investigación y Prácticas Escénicas. Muchísimas gracias a la organización, a los presentes y sin más dilación voy a empezar a presentar a las personas que van a realizar sus ponencias hoy aquí. La primera de todas es Mas Ahmed, que presentará una ponencia titulada Dramaturgia norteamericana en el teatro independiente de los siglos XX y XXI, seguido de Carlos Gómez, con Compromisos del pasado, Rogelio Heiner and Love, Enrique Bazo Varela después, que traerá el tema de Cuando traducir es transportar, el tándem Roland Schimbel Fenning Albert Tola, y empezamos con Mas Ahmed. Si me permitís, voy a presentarla. Mas Ahmed es graduada y máster en Filología Hispánica y Filología Inglesa por la Universidad de Ljubljana, Eslovenia. Escribió su trabajo de fin de máster sobre microteatro, que luego fue publicado en Apirón Ediciones, bajo el título El teatro español contemporáneo, del teatro breve al microteatro. Actualmente desarrolla una tesis doctoral en el programa de estudios teatrales de la Universidad Complutense de Madrid, bajo la dirección de Javier Huerta Calvo. Investiga sobre el teatro independiente en época franquista y más en concreto sobre el grupo de cámara y ensayo Pequeño Teatro Vivo. Sus principales temas de investigación son pues el teatro del siglo XX, el teatro experimental y el teatro no profesional durante el franquismo. Forma parte del grupo de investigación Historia del Teatro Universitario Español. Segunda etapa, 1951-1975. Además, trabaja como colaboradora en la Fundación Universitaria Española. Os dejo con ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, y gracias a los organizadores por contar conmigo otro año más. Como ha dicho Alberto, hoy voy a hablar sobre la dramaturgia norteamericana en el teatro independiente de los siglos XX y XXI. Voy a compartir pantalla. Vale. Bueno, como sabemos, en el siglo XX, sobre todo en los años 50, el teatro en España estuvo dividido entre los grupos profesionales y no profesionales. Y entre los grupos no profesionales había varios conceptos, varios grupos distintos con distintas afiliaciones, como agrupaciones independientes, teatros de cámara y ensayo, grupos experimentales y también teatros universitarios. Las diferencias entre estos conceptos no son muy grandes, igual el que más destaca es el teatro universitario porque, como es lógico, siempre va vinculado a una universidad. En casi todos los casos se trata de grupos no permanentes, es decir, que para cada representación hay otros actores, otros directores, y todos estos artistas solían utilizar los grupos no profesionales para luego acceder a las compañías profesionales. La diferencia fundamental entre los grupos no profesionales y profesionales es el repertorio, porque los grupos profesionales querían montar más teatro español, teatro clásico, y luego algunos autores de lengua inglesa, francesa y algún autor italiano o ruso. Como destaca la investigadora Elena Real, las obras de lengua inglesa que se representaban en los grupos profesionales se pueden dividir entre tres grupos. Primero, las adaptaciones de novelas como Lo que el viento se llevó o Rebeca, luego obras teatrales norteamericanas como Our Town o Mujeres, y el teatro clásico, sobre todo de Shakespeare, con sus obras más conocidas. Así que vemos que los grupos profesionales también querían tener este equilibrio entre teatro español y teatro extranjero, pero siempre se trataba de un teatro más clásico para evitar cualquier problema con la censura. Por otro lado, los teatros independientes optaban más por obras contemporáneas que se representaban en el resto de Europa, y así introdujeron en España nuevos autores, nuevos temas y estéticas distintas. Por eso también tenían más dificultades con la censura que los teatros profesionales, y en casi todos los casos ocurrió que estas obras se representaban solo en una sesión o, en casos excepcionales, en 2 o 3 sesiones. Uno de estos grupos que quería cambiar el teatro o el repertorio en los teatros de los años 50 fue Pequeño Teatro Dido.
Como recuerda el célebre director Alberto González Vergel, Dido fue el grupo que inició a los españoles, o mejor dicho, los madrileños, en el teatro moderno, porque estrenó en España autores como Beckett, Ionesco, Camus o también algunos autores norteamericanos. El grupo fue dirigido por Josefina Sánchez Pedreño y se trataba de un grupo no permanente, como la mayoría de los teatros independientes, y por eso el grupo pudo colaborar con varios directores muy conocidos como Alberto González Vergel, Miguel Naharros, Luis Balaguer, José María de Quinto o Trino Martínez Trives. El grupo empezó su trayectoria en el año 54 y estuvo activo durante más de una década, lo que fue bastante poco común en aquella época para un teatro independiente. Dido nació por este deseo de ofrecerle al público español otro tipo de teatro y por eso trajo a España muchos autores extranjeros, entre los que también había algunos autores norteamericanos. Como sabemos, la dramaturgia norteamericana experimentó su resurgimiento a partir de los años 20 del siglo pasado, pero eso no se reflejó en los teatros españoles porque hasta en los años 40 no se representaban muchas obras norteamericanas, con excepción de Our Town, There Shall Be No Night o El Zoo de Cristal. Pero luego en los años 50 sí que llegaron algunos autores norteamericanos también a España, gracias a los grupos independientes que buscaban romper con este teatro clásico y obsoleto que se representaba en aquel entonces. Aunque los autores norteamericanos llegaron bastante tarde, llegaron con sus autores más potentes como Arthur Miller, Tennessee Williams o Jean O'Neill y también el poeta T.S. Eliot. Y se hicieron bastante populares en aquella época. Si ponemos como ejemplo la obra Muerte de un viajante de Arthur Miller, que se representó en más de 100 ocasiones. Así que vemos que llegaron tarde, pero luego tuvieron mucho éxito. Y por eso me gustaría hoy hacer un pequeño recorrido a través de 4 de estos 5 autores de estos inicios de la dramaturgia norteamericana en España. T.S. Eliot no fue muy representado en el siglo XX ni se ha representado mucho en los últimos 20 años, pero es verdad que fue uno de los primeros autores norteamericanos que llegaron a España. En el año 49 ya se estrenó en Barcelona Asesinato en la Catedral. Luego en el 52 representaron Cocktail Party en Madrid y en el año 59 Dido representó o estrenó la obra Reunión de Familia. Fue dirigida por Trino Martínez Trives y traducida por Carmen Conde. Y lo que es curioso de esta obra es que la censura la aprobara para 3 sesiones, porque en aquella época Dido tenía tantos socios y tenía que invitar los miembros de prensa a las representaciones que con una sola sesión no pudo cumplir con todos sus compromisos y como se trataba de una obra poco conflictiva, la censura no tuvo muchos problemas en aprobarla para 3 sesiones. La crítica fue bastante positiva, aunque los críticos destacaron este carácter lento del autor. Supieron apreciar la complejidad del tema que trata la obra y también el público, a pesar de que se trata de una obra bastante difícil, aguantó el ritmo y estuvo bastante satisfecho con la representación. Pero luego parece que los grupos españoles no estaban tan entusiasmados con este autor porque casi no se representó más en el siglo XX. O'Neill fue uno de los autores norteamericanos más representados en España a lo largo del siglo XX. Se estrenó ya en el año 48 con Anna Christie en Barcelona y ya en esta primera ocasión el público estuvo muy entusiasmado con la obra, tenía mucho éxito
Y luego la siguiente vez que se pudo ver esta obra fue en el año 59, cuando lo montó Dido en Madrid, bajo la dirección de Armando Moreno. Y también en esta ocasión la obra tuvo mucho éxito y la crítica fue bastante positiva, pero excepto el crítico más duro de aquella época, Adolfo Prego, que siempre se quejaba, por ejemplo, del teatro del absurdo, que era más experimental, pues en este caso le faltaba este experimentalismo en O'Neill. Pero en general la crítica fue muy positiva. En el Centro de Documentación Teatral pone que se hicieron muy pocas representaciones, pero luego si vemos la crítica se mencionan algunos montajes más y yo creo que se hicieron muchos más, pero que no se documentaron lo que también pasaba en esa época. 3 años antes, en el 96, Dido representó Más allá del horizonte, bajo la dirección de Horacio Peterson, que también tuvo mucho éxito. Sobre todo los críticos destacaron la labor de Horacio Peterson, pero igual que en el caso de Anna Christie, también aquí la obra no se representó muchas veces más. De hecho, después del estreno de Dido, en el Centro de Documentación Teatral solo figura una representación más en el año 62. Así que vemos que O'Neill tuvo como una presencia bastante continua en los teatros españoles, pero cada una de las obras no se montó muchas veces. Junto con Anna Christie y Más allá del horizonte, encontraron su camino a España también El deseo bajo los olmos, Largo viaje hacia la noche y A Electra le sienta bien el luto. Esta última fue estrenada ya en el año 49 por el famoso grupo independiente La Carátula y luego encontró también se hizo un estreno profesional también bastante pronto, en el 65, gracias a la compañía del Teatro María Guerrero. De Faulkner solo se ha representado una obra, Requiem para una monja, primero en el año 56 en Barcelona con el Teatro de Ensayo y luego en el año 57 se hicieron 2 montajes, el primero de Dido y el segundo de la Compañía del Teatro Español. Había algunos problemas con la traducción del título de esta obra porque en algunas ocasiones se tradujo como Requiem para una mujer. Aunque el título en inglés, Requiem for a Nun, no deja mucho espacio para interpretación, parece que optaron por este título para facilitar el proceso de censura. De hecho, eso es muy interesante porque la obra es bastante conflictiva, porque habla sobre un rapto, un asesinato de un bebé y la prostitución, y aún así la censura no tuvo muchos problemas con aprobar esta obra. Es verdad que se trataba de una lectura dramatizada, no una representación tal cual, y creo que con eso intentaron aprobar la obra, pero tampoco hacer un espectáculo como los demás. Y la versión de la obra fue de Josefina Sánchez Pedreño y la narró Alfonso Sastre con algunos otros intérpretes. La única crítica que se conserva de este espectáculo es de Torrente Ballester y como se trataba de una lectura, pues la crítica habla más sobre la obra en sí que sobre el espectáculo, pero sí que destaca que la interpretación fue muy buena y que al público le gustó mucho. Y no podemos hacer este recorrido sin mencionar a Tennessee Williams, que se ha ido representando en España desde el año 1950. Las obras más famosas y más representadas en España son El Zoo de Cristal, Un tranvía llamado Deseo, La gata sobre el tejado de zinc y también La rosa tatuada. La última fue estrenada por Dido en el año 58 y no tuvo muchos problemas con la censura porque ya se trataba de una obra muy conocida. De hecho, el público español quería verla mucho porque tenía mucho éxito en Nueva York, por ejemplo,
estuvo en cartel durante 3 temporadas seguidas y también en algunas ciudades europeas. Además, se había hecho una adaptación cinematográfica en el año 55 que ganó varios Oscars y Globos de Oro, así que eso generó aún más expectativa entre el público español. Fue dirigida por Miguel Naharros y entre los intérpretes destaca María Arias, que fue una actriz bastante conocida en aquella época porque formaba parte del grupo Sirgu Borràs en los años 30, que fue el grupo titular del teatro español durante 3 años en los años 30. Y María Arias también actuó luego en varias películas españolas y posteriormente también en la serie Curro Jiménez, que fue muy conocida, como sabemos. Y por eso la obra tuvo mucho más éxito, aún más éxito que normalmente, y los censores la dejaron en cartel durante varios días, creo que hasta una semana, lo que no fue nada común en las representaciones de los teatros independientes. Y pese a este éxito, La Rosa Tatuada se representó solo algunas veces más. Entre los montajes posteriores destacan el de Teatro Nacional de Cataluña en 2013 y el del Centro Dramático Nacional en 2016. Con esta ponencia quería hacer este recorrido de los inicios de la dramaturgia norteamericana en España. Como vemos, estos autores llegaron bastante tarde, pero con mucha fuerza, con sus autores más fuertes, y como se trataba de unas obras ya muy conocidas, no tenían tantos problemas con la censura, y como se trataba de un teatro más realista, con un carácter social, pues creo que por eso tenían también más éxito entre la crítica y el público que algunas otras obras que representaban los teatros independientes. También podemos ver que todas estas obras llegaron a España gracias a los teatros independientes, pero como eran obras un poquito más comerciales, alcanzaron rápidamente también los teatros oficiales. Y por eso tenemos que ver otra vez esta importancia de la labor de los teatros independientes, porque aunque no se trataba de unos estrenos tan revolucionarios como en el caso de Beckett o Ionesco, sí que estos grupos abrieron la puerta a un teatro distinto, que además fue muy reconocido en todo el mundo en aquella época y también se ha mantenido en los escenarios españoles hasta la actualidad. Muchas gracias. No se te escucha, Alberto. Muchísimas gracias, Masa. Seguimos con el siguiente ponente del día, que no es otro que Carlos Gómez, de la Universidad Iberoamericana, que trae por la ponencia Compromisos del pasado, Rogelio Heiner and Everlasting Love. Y bien, de Carlos Gómez, contaros que es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Oriente en el 2011, en Santiago de Cuba, licenciado en Tecnología por el Instituto Superior de Arte, Universidad de las Artes en La Habana, Cuba, maestro en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, con una investigación sobre memoria histórica en la producción videoartística de México y Cuba. Crítico y curador, ha publicado textos en sitios web especializados en artes visuales y teatro. De igual manera ha trabajado como periodista en publicaciones de festivales de teatro, cine y artes visuales. Actualmente se encuentra en el doctorado en Letras Modernas de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y realiza una investigación sobre la memoria autoficción en la obra de dramaturgos latinoamericanos. Te di la palabra, muchas gracias. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Voy a comenzar. A partir de la escritura teatral se crean espacios de representación que construyen puentes referenciales expuestos a la luz pública o apenas enunciados. Esta conexión con el pasado que es registro de la escritura y su acercamiento a la historia por venir.
La significación del trazo escritural se enlaza con las aspiraciones de un alcance simbólico en la medida que podemos ver entre líneas sus citas de una tradición pasada. La producción dramatúrgica de los autores jóvenes cubanos hacia finales de la primera década del siglo XXI se bautizó como la generación de los novísimos, a razón de la publicación de la antología Teatro Cubano Actual, Novísimos Dramaturgos Cubanos, de Tablas al Arcos del 2008, con selección y prólogo de la teatróloga Joaina Hernández. Una vez que saliera al mercado esta propuesta editorial, la creación de discursos escénicos diferentes a lo acostumbrado en la escena nacional tuvo la anuencia de la institución y la legitimación de un producto que visibilizó la obra de estos autores salidos del Instituto Superior de Arte como parte de una integración poética. Así, los egresados del Seminario de Dramaturgia no serían más un grupo de jóvenes que pretendían mirar fuera de la tradición escritural del teatro cubano, sino se insertaban desde la renovación que sus influencias mostraban como parte de un giro temporal marcado por la justa posición de lecturas y su aspiración parricida. La creación de una generación conceptualmente definida por sus características novedosas en la escritura teatral movió muchos cuestionamientos y la imposición a los miembros de este grupo de un diálogo con la historia de la dramaturgia que le antecedía, junto a las posibles huellas encontradas por los críticos y teatrólogos en el sedimento de unas obras que ciertamente no aportaban temas nuevos a los escenarios, sino una óptica diferente en su acercamiento. Más, la búsqueda en la experimentación formal significó algo trascendente para los espectadores y el público de la escena, que comenzó a recepcionar las piezas de estos jóvenes desde la extrañeza hasta identificarse con sus historias como parte de la vivencia de una cotidianidad enriquecida en su poesía de la escena, pero con el sustrato de un matiz documental y postdramático. La capacidad y sed de búsqueda de autores egresados del Seminario de Dramaturgia propuso una nueva ola de representaciones en las salas de La Habana, manteniendo su sello en la estructura por cuadros, los personajes con grandes monólogos, las fracturas de la evolución aristotélica en la escena, en la fábula, mejor dicho, la ausencia de las didascalias, la narratividad de los parlamentos enunciados, la inserción de la tecnología como parte de los montajes y mutación en los lenguajes de los personajes hacia una esencia cuasi antropológica de los estratos más populares de algunos barrios de la capital, manteniendo la apariencia de un grupo de enfants terribles. Los dramaturgos concibieron un evento para el diálogo y la discusión de las escrituras llamado tubo de ensayo. Con la periodicidad anual, el encuentro proponía mesas de debates, talleres de escritura, desmontajes de procesos creativos y puestas en escena. Esta operatividad significó la solidificación de una generación que pretendía abandonar el estigma de los más conservadores en el ambiente teatral para alcanzar el premio Virgilio Piñera en el 2010 con la obra Ayer dejé de matarme gracias a ti, Heiner Müller, de Rogelio Elizondo. La obra de Rogelio, como la del resto de sus compañeros de generación, parte de una inspiración que se junta con la dramaturgia de varios países europeos como la alemana, polaca, Inglaterra y España, entre otros. De ahí que, en un reconocimiento con el más importante premio de teatro en la isla, viniera una apertura y actualización en el consumo de las influencias foráneas no clásicas. La pieza de Rogelio se acerca a las problemáticas de las colegas del autor, los jóvenes a mediados de sus 20 años, recién egresados de las escuelas de arte y con una gran esperanza para cambiar el estado del teatro con su aporte creativo. Son 4 personajes, Ofelia, Laertes, Hamlet y Brass, que después de graduarse los 3 primeros se cuestionan cuál es el futuro que les depara la vida en un país como Cuba. Es importante a esta altura revelar que la pieza fue concebida como parte de un ejercicio de graduación de los estudiantes de actuación del Instituto Superior de Arte. Para la obra, el dramaturgo trabajó con las biografías de los actores, las influencias de su propia caracterización musical y las precedentes piezas Hamlet de William Shakespeare y Hamlet Machine de Heiner Müller. En una búsqueda intertextual, la creación de Elizondo mezcla las historias de sus personajes modélicos, Hamlet, Ofelia, Fortinbras y Laertes, y le superpone su interés como dramaturgo, cuestionar el medio artístico de una isla que no se renueva usando la propia ancianidad, la tragedia de Shakespeare,
para demostrar su tesis, la permanencia de un régimen anquilosado en el tiempo. Aunque el latido de las principales ideas que defienden los personajes viene del dramaturgo inglés, lo cierto es que los metatextos que identificamos son de la pieza de Müller. Y es que entre las corporalidades de Horizondo y Müller se desarrolla una propuesta estética que fluye con entera transparencia entre uno y otro, que usan el modelo Hamlet para discursar sobre sus propias problemáticas. Toda vez que el autor cubano demuestra su inspiración, el ADN de los novísimos queda al descubierto como parte de un ejercicio de legitimación. Ayer dejé de matarme expone oportunamente la urgencia de considerar las voces de los jóvenes como una participación trascendente en la escena contemporánea. Ahora bien, Marco Antonio de la Parra, en su texto La máquina Müller o Cómo sobrevivir al siglo XX sobre Hamlet Machine de Heiner Müller, analiza la pieza en un diálogo con la propia biografía del autor alemán y sus circunstancias, en vías de aportar luces para la recepción y estudio de este título en particular. Parra menciona, y abro cita, si algo atraviesa toda la obra de Müller, es esa relación perturbadora entre la biografía y la historia, entre la conciencia de clase y el individualismo, entre la obsesión por la utopía y el desaliento. Su autobiografía, Guerra sin batalla, no cede ante esa conflictiva convivencia. Describe su vida bajo las dos dictaduras con la sensación culpable de estar superando el propio devenir de todos los acontecimientos a su alrededor. Cierro cita. Rogelio Elizondo conoce las condicionantes de una escritura inspirada por el contexto de Müller e inserta en la caracterización y diálogos de sus personajes no solo el aura de sus antecedentes alemanes, sino la cita textual de algunos pasajes dichos de la obra. Por lo tanto, no está presentando sus credenciales bibliográficas, sino absorbiéndolas como parte de la biografía de sus propios actores. La escritura de Ayer dejé de matarme se convierte ante nuestros ojos en un remix de Hamlet Machine, una versión libre sobre el original del alemán, como muchos de los temas que contiene el disco Mi Bollo Vegetal, que uno de los personajes de Rogelio Elizondo recién termina de promocionar por el Congo. La Ofelia del autor cubano regresa a una gira promocional por África y se debate entre aceptar o no el aborto como parte de su actual éxito musical. Sin embargo, en un fragmento de la obra dice, abro cita, la voy a ahogar, lo voy a ahogar en el río, y si alguien se entera, diré que me criaron así, desde niña. Fue lo único que me enseñaron, a ahogar. Y con eso, querido, tendré una carrera muy exitosa. Nada mejor para una cantante que un buen escándalo, primeras planas en los periódicos y millones de links en la red La Diva Ofelia, asesina de los negros. Me imagino al UNICEF pisoteando mi nombre en medio de una manifestación y a millones de neonazis tatuándoselo en el culo. ¿No te parece esto un buen comienzo? Cierro cita. Ofelia es una chica que no está necesariamente hablando de una personalidad real, sino reinterpretando la Virgen ahogada del autor inglés que el dramaturgo inserta. En la escritura de la pieza cubana no se propone una actualización de lo ocurrido en sus obras antecedentes, sino una plataforma de aterrizaje. El público no puede conectar en la función con todos los intertextos del autor, más seguro retiene algunas provocaciones y ese es el objetivo de su red simbólica, demostrar una ventana a la tradición teatral y dialogar con ella, deconstruirla, ultrajarla y modificar su novedad. Hamlet, el alter ego de Rogelio, es un dramaturgo de 25 años y estudiante del Instituto Superior de Arte que se gradúa y enfrenta la incertidumbre de un futuro tratando de manejar su pasión a flote. En un fragmento de la pieza, el personaje se ve de esta manera. Abro cita. Hamlet, sentado en medio de una enorme multitud de jóvenes, todos esperan por su título de licenciados, todos ríen, todos toman fotos, abrazan a sus padres. Hamlet ha citado para este día tan especial a sus amigos, hermanos de crianza, huérfanos, también la intrépida Ofelia y la lacra de su hermano Laertes, bajo el mismo techo 10 años. Después, a mí no me digan si se va a formar, que se forme. Hamlet ha invitado especialmente a una chica alemana. Su nombre es Brass, primera de su lista de amigos de Facebook. Brass viene de Alemania, solo para asistir a este momento de la graduación. Hamlet ha preparado varias cuartillas hablando de su proceso de aprendizaje en la Universidad de las Artes y de su función como artista en la sociedad contemporánea. Personalidades de la cultura aquí presentes, personalidades de la cultura aquí ausentes, máquinas de reproducir canónicas, altoparlantes, maestros, compañeros, amigos. Fin de la cita.
Cuando nos detenemos a la escritura de esta obra, descubrimos un desplazamiento en la voz del narrador, dramaturgo, hacia la inconsciencia de un personaje, Hamlet, como parte de la estructura dramática que gira hacia la autoficción con la sutileza de un arabesque. Así, la voz que pertenecía a una biografía ajena se muestra como parte de un statement generacional. La decisión de ocupar un espacio en la historia no es festinada, sino parte de la estrategia del autor en camino a citar y metatextualizar la pieza de Müller. En su obra de 1977, el alemán escribe, y abro cita, yo no quiero más comer, beber, respirar, amar a una mujer, amar a un hombre, un niño, un animal. Ya no quiero morirme, ya no quiero matar. Despedazamiento de la fotografía del autor. Yo desgarro mi carne sellada. Quiero habitar en mis venas, en la médula de mis huesos, en el laberinto de mi cráneo. Me retiro a mis tripas. En alguna parte están quebrando cuerpos para que yo pueda vivir en mi mierda. En alguna parte están abriendo cuerpos para que yo pueda estar solo en mi sangre. Y tomo asiento con mi mierda en mi sangre. Los pensamientos son heridas en mi cerebro. Mi cerebro es una cicatriz. Yo quiero ser una máquina. Fin de la cita. La voz del autor se muestra como parte de su propia vida y, aunque no confiesa su biografía, hay suficientes elementos referenciales para deducir el dolor de una vida en las heridas del desencuentro, con una tranquilidad emocional después del suicidio de su esposa y el cambio constante de las condiciones sociopolíticas de una Alemania convulsa. Ahora, ¿cómo transitan las temporalidades de Shakespeare y Müller a Horizondo? Cuando los personajes del autor cubano se implican en una tradición teatral desconocida. ¿Para qué usar el pasado como inspiración si la búsqueda de los novísimos se desentiende de sus antecedentes nacionales? La investigadora norteamericana Alison Landsberg, en su texto Prosthetic Memory, The Transformation of American Remembrance in the Age of Mass Culture, del 2004, propone el concepto de memoria prostética como una creación que emerge, y abro cita, emerge de una interfaz entre una persona y una narrativa histórica sobre el pasado. Fin de la cita. A través de esta enunciación, la historia de Ayer dejé de matarme se convierte en una memoria que no ha sido experimentada por el individuo, pero que éste ha asumido como suya. La memoria prostética surge como expresión de una identificación íntima con el proceso experimentado. De tal manera, las biografías en las obras del autor alemán son adheridas a los personajes de Horizondo como parte de su militancia en el diálogo con la tradición escritural alemana. La memoria prostética es un fenómeno que suele ocurrir al visitar un museo, ver una obra de teatro o ir al cine. La contemporaneidad acude a la inmersión de los eventos culturales como medio de transmisión de emociones que actúan directo en la vulnerabilidad psicológica del público. En la apuesta, el autor declara al usar esta metodología sus expectativas ante un posible receptor que se condicione al compartir el mismo background de lectura musical y político con los personajes construidos por el dramaturgo cubano. El proceso de creación de la obra de Horizondo se enfrenta a la mixtura entre sus búsquedas con los actores y la necesidad de manifestar una posición estética ante el público de la apuesta. En este camino nos provoca el dramaturgo como productor musical de Mi Bollo Vegetal, el disco de Ofelia, e introduce en los títulos de los cuadros, que son la estructura de la pieza, los nombres de las adaptaciones que Ofelia interpreta en su gira, de tal manera que las canciones son un extracto de una temporalidad vivida por el autor y sus personajes, y las biografías construidas en la ficción teatral, una muestra de la memoria prostética a raíz de su vínculo con Hamlet Machine como inspiración y corpus referencial. La puesta en escena de Ayer dejé de matarme gracias a ti, Heiner Müller, promociona la visión de un grupo de jóvenes que expone su modus operandi en las costuras de esta obra como ars poética. Son la construcción de la biografía de los personajes, la estructura de Müller, la búsqueda de un impacto sociopolítico, la voz de una generación y la presencia de un desplazamiento autoficcional en Hamlet, los compromisos de una relación compleja entre pasado y presente. Hacia el final de la obra, Hamlet va a un laboratorio de medicina y se cuela para ver un esqueleto que los estudiantes usan para sus clases de anatomía. La escena es así. Hamlet, abro cita, Hamlet va donde Hamlet. Señor, ¿me permite esta pieza, este drama, este material de trabajo, este ensayo, este concierto, esta descarga de última hora? Hamlet ve a Hamlet con la boca abierta, como diciendo sí, 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 y descuelga el esqueleto de su abuelo y lo aprieta bien y se pone a bailar. Fin de la cita. En la obra, Hamlet es el abuelo de Hamlet. De ahí
que el dramaturgo nos cuente hacia el principio de la pieza que Hamlet tuvo que pasar por un proceso burocrático interminable para quitarse de la H de su nombre. En estos dos actos, la escena en el laboratorio y la del nombre, se filtra el espíritu parricida de una generación que no le interesa el vínculo con una tradición que, aunque incluida en su historia dramática, es más un freno que empuje. La posición estética que caracteriza a los novísimos designa su comportamiento como parte de una escena que rechazan y anhelan al mismo tiempo. La relación de Rogelio Elizondo con su pasado se sirve de la memoria prostética para incorporar las capas de su historia. La biografía de sus personajes, que mantienen una innegable relación con sus textos precedentes, se muestra desde la incorporación, adhesión a su postura política. La obra del joven dramaturgo no solo cuestiona el presente de su país en la incertidumbre de su papel laboral, sino inserta en la metáfora referencia del esqueleto su cuestionamiento al presente de una sociedad que no se mueve, que todos estudian todavía, pero que se ha anquilosado en el mito de lo que fue. El cadáver de su abuelo es la renovación negada, es el cuerpo de una tradición que no se actualiza y por eso mejor sustituir su memoria por una prótesis, en vez de continuar reproduciendo mecánicamente el sinsentido sobre el que se reacciona. Los novísimos asumen la negación del pasado como una actitud ética y estética al trasladar su caldo de inspiración a las afueras. Su tesis expone la imposibilidad de un adentro suficiente. Las relaciones entre pasado y presente suelen ser un poco tensas en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, el método de trabajo no puede negar su nacimiento, aunque lo intente. Pienso, ayer dejé de matarme, gracias a ti, Heiner Müller, es una muestra de las estrategias de escritura contemporánea que modifican su ADN para camuflar su árbol genealógico. Sin embargo, solo con acercarnos al escenario y escuchar bien, rastreamos su pedigrí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Si os parece, seguimos. El siguiente ponente es Enrique Bazo Varela, del Instituto Teatro de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, si no me equivoco. Como parte del tándem autoral QY Bazo, ha sido reconocido con distintos galardones, como el segundo premio de textos teatrales Jesús Domínguez por Tesla Edison, o la mención de honor del premio Lope de Vega, con 3 días sin Charlie. Ha estrenado en destacados teatros como el Centro Dramático Nacional, con La Rebelión de los Hijos que nunca tuvimos, además de festivales internacionales como el Festival Cervantes de París, por Nada que Perder, el Festival Internacional de Teatro de Almada de Portugal, con Última Transmisión, o el Zittern der Ruhr de Alemania, con 3 días sin Charlie. Ha sido becado en destacados laboratorios de escritura teatral, como el 6º Laboratorio de Escritura Teatral de la Fundación SGAE, y actualmente colabora con la Sala Cuarta Pared, donde recientemente estrenó Instrucciones para caminar sobre el alambre, y con la compañía La Joven, con quien prepara su próximo estreno, Fuego. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Voy a empezar leyendo una cita de Paul Celan. Dice, los poemas son regalos, pues las lenguas, incluso si son muy parecidas, son diferentes, separadas por abismos. Si el poema traducido, debe considerar este ser otro y diferente y este estar separado. Si quiere existir de nuevo en otra lengua, pensad en la gran cantidad de sílabas, la solidez de las palabras en alemán en comparación con el francés. Si yo pudiera llegar al logro añadiendo solo una sílaba, es decir, actualizando en su literalidad poética lo que se había hecho en francés, esto yo lo debo, perdónenme el énfasis, esto se lo debo a los dioses. Si puedo utilizar una palabra de Heidegger, un alcanzar el aliento, la respiración del lenguaje. En esta respuesta que Paul Celan da al comentario de un crítico sobre su traducción al alemán de La joven parca de Paul Valéry, se resume la postura del poeta, de nacimiento rumano, pero que adoptó el alemán como lengua madre, hacia el arte de la traducción que él mismo desempeñó. Celan es un poeta que desde muy pronto se enfrenta a la incompletud del lenguaje, a la dificultad inherente del hecho comunicativo, en donde la palabra siempre se encuentra al borde de ese precipicio que es el silencio. Celan escribió su obra poética siempre en alemán. Luego él mismo se encargaba de traducir sus poemas al francés, país que le acogió tras sobrevivir al Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de su vida, Celan tradujo indistintamente al alemán, al francés y al rumano la obra de autores con los que sintió una afinidad artística como Shakespeare, Chekhov, Hölderlin, Gold, Artaud o Mandelstam.
Esta actividad como traductor le llevó a desarrollar una concepción propia de la traducción, que tenía más que ver con la capacidad de transportar el espíritu y la singularidad del poema en su lengua original a la lengua de acogida, en vez de una traducción basada en la precisión y la literalidad en cada una de las palabras. Creo que esta idea también está presente en las traducciones de las obras de Roland Schimmelpfennig, que en los últimos años han surgido de la mano del traductor Albert Tola. Por eso, el objetivo de esta comunicación es reflexionar sobre los retos de transportar la voz de un autor cuyos textos se mueven libremente entre la porosidad del lenguaje poético, la precisión de la narración épica y la palabra en acción del modo dramático. Con casi 50 obras traducidas a diferentes idiomas y estrenadas en más de 40 países, Roland Schimmelpfennig es el autor teatral alemán contemporáneo más representado. Una intensa trayectoria que le ha llevado a trabajar en espacios teatrales como el Münchner Kammerspiele, la Schaubühne de Berlín o el Deutsches Schauspielhaus de Hamburgo. Una trayectoria que se ha seguido con especial interés en Barcelona, por cierto, dando lugar a estrenos, lecturas dramatizadas, talleres y publicaciones que han convertido a la ciudad en la principal vía de acceso para aquellos que quieran acercarse a su singular escritura. Vaya por delante que en esta comunicación solo me centro en las traducciones al castellano, encargadas en los últimos años por el Goethe Institut en España. Pero no quiero dejar de mencionar las traducciones al catalán, tanto el espléndido trabajo que hace Ana Soler Horta, responsable de traducciones como el Drac d'Or o la Peggy Tiquet Déu, la cara de Déu, o del propio Tola, quien también traduce el Gran Foc, así como del notable precedente académico, que es el artículo de Cristina Schmutz para el primer simposio de teatro català contemporani, titulado Roland Schimmelpfennig, un autor catalán. Texto en el que Schmutz aborda la complejidad de la traducción al catalán de piezas con una elevada carga poética, como son Page per Page, Push Up 1.3 o Avance de Fred. Albert Tola, por su parte, ha traducido los textos de El Gran Fuego, que está publicado, por cierto, en el número 355 de primer acto, Odisea, publicado por Artes Blythe, Peggy Tiquet del Rostro de Dios, que está publicado en el número 178 de la revista A de Teatro, y La Grieta en el Mundo. Además, ha sido el traductor de los pasajes de su novela Die Sprache des Schreckens para la performance musical celebrada en el Festival Internacional de Palabra, Acción y Sonido de 2018, que se celebró en Naves Matadero, Madrid. Así como de los artículos escritos por Schimmelpfennig para varias revistas españolas, como son Colonia es una ciudad bonita, que está en el número 356 del primer acto, y COVID Roadshow, publicado en el número 1 de la recientemente creada revista dramática del Centro Dramático Nacional. Entre traductor y autor se ha establecido una sólida relación profesional que, como el mismo Schimmelpfennig afirma, ha llevado a convertir a Tola en uno de sus traductores de referencia. Cito a Schimmelpfennig: el instinto que tiene, hablando de Albert, cómo hacerlo, yo tengo una relación con Albert única. Tal vez también con mi traductora en sueco es un poquito parecido. Y cuando los dos me preguntan detallitos, yo les digo, no, eso tienes que decidirlo tú. El poeta eres tú en ese momento, no yo. El origen de esta relación se remonta a 2014, cuando Albert Tola es contratado para ejercer de traductor consecutivo del autor en el primer taller de escritura que imparte en la sala de Beckett. Citando de nuevo a Schimmelpfennig, dice, por supuesto, en esa época yo no hablaba español, nada, pero no entendí nada. Y ahí él está. Y la química funcionó desde el principio, porque está claro, él es un escritor, no solo es un súper traductor en vivo, también él es su propio poeta. Este es para mí uno de los ingredientes clave en la creación de este exitoso tándem. La formación dramatúrgica de Albert Tola es la clave, porque él es el autor de textos como Los niños oscuros de Morelia, Vino lunar, El palmeral o Niño fósil. La escritura dramática de Tola está atravesada por un uso del lenguaje poético que resuena armónicamente con la dramaturgia de Schimmelpfennig. Al igual que le ocurría a Delan con los autores que traducía, entre Tola y Schimmelpfennig se da una suerte de afinidad en clave dramatúrgica y poética, afinidad que Tola confirma al hablar de los textos de Schimmelpfennig. Dice él: creo que los textos tocan o no tocan, y a mí me habían tocado. Yo había sentido esa conexión, y creo que esa alegría fue un plus a la hora de traducirlo. Para Tola, esta llave encarnada en la palabra, por usar la metáfora delaniana, le permite descifrar, como decía el traductor de Delan Arnaud Pons, el lenguaje poético de Schimmelpfennig y transportarlo del alemán al castellano. Una labor nada fácil si tenemos en cuenta ya no solo la riqueza de una lengua como la alemana, en donde la capacidad de juego que tienen las palabras permiten concitar un sinfín de lecturas y matices. También por el ritmo y musicalidad radicalmente diferentes que tiene con respecto al castellano. Esto
es un elemento especialmente diferenciador y desafiante cuando nos enfrentamos a los textos de Schimmelpfennig, que siempre han estado caracterizados por su uso del lenguaje poético. De hecho, en algunas de las obras que ha traducido Tola, especialmente El Gran Fuego y Odisea, la evolución poética de Schimmelpfennig le ha llevado a adoptar una escritura en verso libre que obliga al traductor a pensar como un poeta. Una línea de trabajo que exige un diálogo profundo a tres bandas entre el autor, el traductor y el texto. El resultado de esta compenetración son unas traducciones al castellano que respiran el ritmo, la sonoridad y todo el sentir poético y dramático de los textos originales. Las traducciones de Tola logran alcanzar ese aliento, o mejor dicho, ese cambio o giro en la respiración, en alemán Atemwende, del lenguaje al que alude Celan en su sentido plenamente hegeliano. Ahora bien, ¿cómo se consigue este resultado? Pues lo primero es entender cómo aborda Tola el proceso de traducción, el cual tiene algo de proceso actoral, ya que como él mismo afirma, y le cito, tiene algo como de entender desde dónde lo ha escrito y de reproducirlo. A diferencia de otros traductores, Tola no hace una lectura previa del texto que va a traducir, sino que hace una especie como de primera traducción en bruto, en donde lo que busca es capturar una característica esencial del texto teatral, las sensaciones que provoca, la experiencia del espectador durante el tiempo de la representación. Dice Tola. Entonces, intento traducir desde la viveza de la sensación. Después, obviamente, repaso mucho y hago muchas revisiones y cotejo de arriba abajo el texto varias veces. Lo paso a colaboradores como Thomas Hauertheim, que es un director que ha montado a Golan, pero que también es un gran traductor. O le consulto a Golan, pero intento coger esa viveza. Mientras que otros traductores optan por una traducción más precisa o detallista, réplica por réplica, desde un primer momento, Albert Tola prefiere adoptar un enfoque mucho más global y zelaniano, en donde la musicalidad y el tempo es lo principal, y que al final importa menos una palabra u otra, dice el profesor. De esta manera, trabaja en arcos de traducción muy largos y ágiles, en donde se centra en capturar el tono, el ritmo, la musicalidad del texto original de una forma casi impresionista. Luego, una vez que se ha asegurado de captar esa sensación más cercana a la experiencia del espectador durante la representación, regresa a cada uno de esos actos para revisar y afinar cada detalle que se le haya pasado por alto en ese primer volcado. Y es que entender la musicalidad de los textos de Schimmelpfennig es una condición necesaria para transportar de la manera más fiel el espíritu y sentido con el que fueron escritos. Gracias al conocimiento interno que tiene de las obras de Schimmelpfennig, pero también a su propia afición musical, Tola no duda en identificar en los textos de Schimmelpfennig la aplicación de estructuras musicales, especialmente la forma sonata y la fuga, pues se permiten trabajar mucho la repetición y la variación. Y es cierto, obras como Hace mucho tiempo en Mayo, Antes después, La mujer de antes o Idomeneo son auténticas partituras que se interpretan con un sentido del ritmo, la repetición y la combinación de los diferentes leitmotivs que podemos encontrar en las piezas sinfónicas. Esto es especialmente evidente en Peggy Pickett del Rostro de Dios, obra cuyo mecanismo de relojería llevó a Tola a pulir la traducción a pie de escenario, trabajando codo con los actores del montaje, para evitar que se perdiese el tempo y la intensidad del mecanismo dramatúrgico construido por Schimmelpfennig. Esta obra es muy interesante porque nos enfrenta además a la pregunta: ¿hasta qué punto el traductor se puede mover entre la flexibilidad y la rigidez de la traducción con respecto a su original? Para Tola la respuesta está clara. Depende de lo que cada texto exija para que la teatralidad no se pierda en la traducción y siga siendo orgánica. Esta fidelidad hacia lo orgánico es lo que, en mi opinión, equipara las traducciones de Tola al concepto zelaniano de transportar el sentido desde la lengua originaria hasta la de acogida. Tanto Tola como Schimmelpfennig comparten la idea de que toda traducción encierra en sí misma un cierto acto de reescritura por parte del traductor. Por eso recordemos que Schimmelpfennig pone en valor que Tola sea su propio poeta. Lo que nos lleva de nuevo a la forma que tiene Tola de enfrentarse a las traducciones de los textos de Schimmelpfennig desde un posicionamiento casi actoral del texto, de pasar la palabra por el cuerpo, leer cada línea desde la energía de la representación y comprobar si es capaz de provocar las sensaciones en el espectador que busca el autor en el texto original. Citando de nuevo a Tola, al final es el tema de la conexión con la palabra. El autor tiene que estar conectado con la palabra para que esa palabra esté cargada de energía. El problema es que el traductor también tiene que estar conectado con la palabra del autor, para que esa palabra traducida esté contenida de energía y para que la palabra sea un detonador energético para actores y directores. Según Tola, la palabra ha de estar viva en el traductor, tanto como lo está en el autor.
Solo así puede transportarse plenamente su sentido originario. Y esto es más necesario si cabe tratándose de Schimmelpfennig, puesto que su palabra siempre es portadora de imágenes. Por eso el traductor ha de mantener un estado de escucha activa, similar al de un actor frente al texto, que le permita conectarse a esa palabra, ver las imágenes que éstas proyectan en su mente y transmitirlas al lector-espectador con la misma viveza. Esta es sin duda uno de los grandes retos a la hora de traducir a Roland Schimmelpfennig. Cómo mantener la tensión y el equilibrio entre ritmo y musicalidad, sin desactivar las imágenes contenidas en el texto, que tienen que llegar con precisión a la mente del lector-espectador. En numerosas ocasiones, Schimmelpfennig se refiere a sus textos como partituras de imágenes, una forma de entender la dramaturgia fruto de la hibridación de dos de sus pasiones, el cine y la música. Estas partituras desencadenan un proceso de interacción mental entre el actor, portador de la palabra, y el lector, espectador, que materializa en su cabeza dichas imágenes como si fuesen fotograma a fotograma. Dice Tola. Él habla de que, Schimmelpfennig, de que hay que rodar una película en la cabeza del espectador. Entonces a mí esta idea me impactó y la he tenido muy en cuenta en las traducciones. Realmente intentar limpiar y que sea una imagen tras otra, un fotograma tras otro en la cabeza. Y eso tiene un ritmo de montaje y tiene un ritmo de emisión de la imagen. Yo intento imaginar, hago un trabajo de imaginación activa mientras lo traduzco, como un actor que ve la imagen dentro de sí para que la pueda ver el espectador. Intento reproducir la imagen y ver cómo la percibiría el espectador. Intento calcular ese tempo. Por eso yo no voy tan al detalle, sino que traduzco bastante rápido, para poder traducir como si yo estuviera interpretando esa pieza, como si fuera un actor leyéndola para pasarla por el cuerpo. Veámoslo con un ejemplo. En el tramo final del Gran Fuego hay un momento en el que se desencadena la tragedia. Un gran incendio que va a devorar uno de los pueblos en donde ocurre la historia. Dicho incendio es narrado por la voz coral que da forma a todo el texto, en cuyo alemán original adquiere una marcada cadencia rítmica que permite encabalgar la trepidante acción al tiempo que convoca en la mente del espectador una serie de imágenes que desfilan como si de un montaje encadenado se tratara. Leo el fragmento del Gran Fuego en alemán, pido disculpas de antemano por mi pronunciación, que está en proceso. Schlacht, Alarm, es brennt, Feuerglocke. Die Schönen brennen, und die Bauernhöfe, und die Ställe brennen, die Schüppen und Beschläge, die Hause, manche Grotte siegelt an der Ausfachwerk. Die Schneiderei steckt in Flammen, die Stoffe, Garne, all die bunten Farben und Muster frisst das Feuer. Die Schneiderin verzweifelt, versucht zu retten, was zu retten ist, aber zu retten ist da nichts. Sin embargo, el ritmo y la musicalidad que Schimmelpfennig imprime al texto en su lengua materna suponían un desafío para la traducción de Tola, puesto que el ritmo y la cadencia alemana son muy distintas del castellano. A esto hay que añadir el estilo de verso libre utilizado por Schimmelpfennig, en donde el uso de las comas ya en el original alemán es determinante, pues las comas marcan un ritmo, marcan el sentido, y hay problemas con el salto de verso y las comas. El único camino viable para Tola es transportar en el sentido zelaniano más que traducir. Aspirar a reproducir el sentido de esa cadencia musical adaptándola a las especificidades y la sonoridad de la lengua castellana. Solo así puede crear un ritmo que mantenga el encabalgamiento de la acción y hacer que las imágenes desfilen, pero que también respiren al telespectador, para que todas lleguen con la misma intensidad y no se anulen unas a otras. Veamos el resultado. Dada alarma, arde, arde, campana de incendio. Arden los granjeros y las granjas, arden los establos, las barracas y chabolas, las casas, algunas de ladrillo rojo, otras de entramado. La sastrería está en llamas, los tejidos, los hilos, todos los colores vivos y estampados los devora el fuego. La sastra, desesperada, trata de salvar lo salvable, pero todo es insalvable. En este ejemplo se puede comprobar cómo, aunque el acto de transportar implica una cierta reescritura por parte del traductor, está en todo momento al servicio del tono original, ya que busca lograr el mismo efecto de la forma más fiel posible, aunque sin aspirar a la literalidad. Por eso, para Tola, otro de sus retos es cómo traducir sin perder la fidelidad, dice él, en la variación y la precisión en el matiz de la variación, a nivel del tema musical, de la repetición y la variación. Eso es muy difícil, dice Tola, y no siempre se logra. Y no solo a nivel de sonoridades o matices rítmicos, también están los matices de las palabras, las resonancias que tienen en la lengua original y que no han de perderse en la traducción. Por seguir con el ejemplo del Gran Fuego, Tola tuvo que estar muy atento para no pasar por alto las distintas resonancias culturales y estéticas de palabras escogidas por Schimmelpfennig. Dice Tola,
De repente me encontré con que había unas palabras como medievalistas que Thomas Sauerstein me decía que no estaba traduciendo, como la resonancia decimonónica, la ironía, o el contraste de algo muy contemporáneo con un marco decimonónico de la acción. Allí había matices a los que atender, porque no es lo mismo decir antes que antaño en español, y de repente el diccionario te lo pone como sinónimo, el antaño tiene una resonancia estética que es distinta. Además de la traducción del lenguaje, para Tola es muy importante cuidar la traducción de la convención escénica. Esto tampoco está exento de complejidad, porque como bien señala Tola, hay que entender la tradición alemana y ver hasta qué punto es digerible aquí o no. Ahí también hay que calibrar hasta qué punto, qué nivel de resistencia esa convención puede tener en el público de aquí, porque lo que no puede haber es una interrupción de la conexión en escena. Hay veces que me he encontrado con que he tenido que suavizar algunas opciones a propósito, porque mi objetivo es que no se interrumpa el flujo de recepción. Llego ya al final de mi comunicación. Estas han sido, a grosso modo, las características que dan forma al singular tándem Schimmelpfennig-Tola, un diálogo de profunda raíz delaniana entre autor, traductor y texto, que ha hecho posible que las obras del traductor alemán, del dramaturgo alemán, sean transportadas a nuestra lengua sin perder un ápice de su libertad rapsódica. Libertad que demanda una traducción igualmente libre al tiempo que honesta y valiente, dispuesta a estar a la altura de los textos originales. O como dice el propio Tola, hay una frase de él, hablando de Schimmelpfennig, que me encanta. En el teatro, los planteamientos, cuanto más locos, mejor funcionan. Creo que el gesto escénico de Golan desde la escritura es muy radical, y eso hace que funcione. Para mí, el reto está en no traicionar desde la traducción esa radicalidad, ese nivel de locura. No volverlo más antiguo de lo que es, no volverlo más tímido de lo que es. Teresia Balzer me dijo que el escenario resistía más las cosas grandes que las pequeñas, que es muy resistente, y más después de la influencia del cine. Y tiene toda la razón del mundo. Yo creo que Roland esto lo sabe y genera una escritura muy grande para el escenario. Por eso, uno tiene que ir con mucho cuidado para no empequeñecer eso. Muchas gracias por desgracia. A vosotros, muchas gracias a los tres. Bien, pasamos, si os parece, al turno de preguntas. Se extiende a toda la mesa, pero si os parece, quisiéramos agradecer la presencia de precisamente Albert Tola, que ha sido citado, analizado múltiples veces, referenciado, que está presente aquí con nosotros. Un saludo, Albert, bienvenido. Un saludo, muchas gracias. Y muchas gracias, Quique. Es impresionante, es conmovedor. Gracias a ti, Albert. Pues aprovechemos para abrir el turno de preguntas e incluir incluso alguna que pueda también contestar Albertola incluso. Vamos a mirar si alguien ha puesto alguna en el chat. No, de momento nadie. ¿Alguien quiere romper el hielo? Recordad abrir los micrófonos, si no nos podemos escuchar. Bien, si no, vamos a plantear alguna por aquí nosotros. También podéis preguntaros los diferentes ponentes entre vosotros si tenéis alguna duda. Me ha gustado mucho alguna de las, digamos, de las frases que se han comentado hoy aquí. Por ejemplo, en la última ponencia, el hecho de diferenciar diferentes modelos de traducción entre aquel que hace réplica por réplica y aquellas personas pues, que utilizan más un diseño más, has definido como celaniano, global, orgánico, como es el caso de Albertola, y cómo era importante el tema de la escucha activa. Esto me recuerda también a muchos otros traductores como Joan Casas, etcétera, que proponen estas vías de es imposible encaber los mecanismos de una lengua en otra, y se tiene que trazar precisamente, se tiene que convertir en una especie, el traductor en una especie como de sacerdote que interpreta y consigue trasladar unos mecanismos en otros. Me ha parecido muy interesante la parte de ponerse como, o sea, como objetivo principal, eso que siempre se dice, ¿no? Traicionar el espíritu del autor, pero aquí lo has descrito como no traicionar la radicalidad y la locura. O sea, no rebajar el discurso,
si nos pudieras desarrollar o poner algún pequeño ejemplo, porque por ejemplo lo de fuego y tal se ha quedado, o sea, bueno, me he quedado con ganas de, de ver algún ejemplo más. O sea, por ejemplo, la sonoridad, o sea, hay traducciones, por ejemplo, aquí al catalán de Shakespeare y tal, que todo el tema de las R's o las S's, dependiendo de quién hace el discurso, está muy trabajado precisamente para mantener o trasladar esa misma sensación, ¿no? de evocación que igual viene el texto original de un Shakespeare o de cualquier otra. Coméntanos. Sí. Bueno, yo no voy a entrar tanto en la parte de traducción porque creo que es importante aprovechar que tenemos aquí a Albert y seguramente él va a aportar algo mucho más relevante de lo que yo pueda decir, pero sí, dentro de lo que dices tú, cuando en esta última cita hablábamos del valor que tiene Golan de ir a la locura. De hecho, esto es una cita que él suele decir en los consejos que él da en sus talleres de escritura dramatúrgica. Él reivindica que los dramaturgos y dramaturgas tenemos que tener el valor de ir hacia la locura, porque él trabaja una escritura que es una escritura que se desborda en sus múltiples modos, ¿no? Yo he usado la palabra rapsódica adrede, porque yo defiendo que a Schimmelpfennig, en contrario de lo que a veces se le ha encasillado como un autor postdramático, para nada, es un autor que debe ser leído en clave rapsódica porque su escritura desborda el modo dramático para incluir otros modos como el épico o el lírico. Por eso un texto como El Gran Fuego es un texto que revela una madurez rapsódica enorme porque Golan, a través de este coro, consigue integrar una narración que tiene una viveza del presente, del aquí y el ahora, del acontecimiento dramático, pero está narrado, utiliza narración y además utiliza un lenguaje con una elevada carga poética, una lírica, que hace que de repente los géneros fluyan de una manera muy orgánica. Yo creo que eso además es profundamente desafiante para alguien que aborde la traducción de un texto teatral de estas características. Por eso me parecía que era interesante ver cómo Tola había tenido que desarrollar esta concepción de dramaturgia que para mí es telaniana, en tanto que precisamente Celan, al igual que Tola, lo que busca es ese transportar, no esa copia réplica por réplica, sino él dice, el objetivo no es traicionar el espíritu, sino buscar cómo en ese acto de transportar soy capaz de mantener esa locura, o como decía Albert, y ahora te dejo a ti la patata, querido amigo, no volverlo más antiguo de lo que es, más tímido de lo que es, porque es que enfrentarse a la escritura dramática, enfrentarse a la lectura de un texto de Schimmelpfennig o como espectador es muy exigente, es muy lúdico, es muy divertido, pero a la vez es muy exigente, porque continuamente nos está sacando de nuestra zona de confort, ¿no? Y yo creo que ahí, Albert, no sé si quieres aportar algo más, porque tú afortunadamente has podido vivir dentro de la cabeza de Golan y eso me parece además muy, muy enriquecedor para alguien que tiene que asumir ese reto de traducir sus textos. Bueno, gracias, Quique. A mí me parece difícil decir nada que no esté ya mejor explicado por ti en lo que has leído, la verdad. Pero bueno, aún así, intentaré dar un par de ejemplos para que quede más claro. Por ejemplo, por un lado hay el tema de la puntuación, que hay como varias tendencias o escuelas de traducción y en algunas de ellas, por ejemplo, se tiende a suavizar o a volver el uso de la puntuación o la ausencia de puntuación en algunos textos, es decir, textos sin puntos ni comas, como un modo de hacerlo más inteligible al público de aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, mantener esa ausencia de puntuación a mí me parece algo importante, es algo que está conectado con entender la tradición postdramática alemana, es decir, en la que se inscribe Roland o incluso Roland se rebela contra ella, pero de algún modo es un movimiento en contra de ella, ¿no? Entonces, el problema realmente es el problema de traducir no solo el lenguaje, sino la convención teatral, ¿no? Entonces, a menudo hay osadías en la convención teatral alemana que aquí no estamos acostumbrados y que entonces yo he tenido como diálogos con directores diciendo, bueno, pero esto cómo se monta, pero esto suena muy raro. Bueno, ya, pero la respuesta es si en el original es igual de raro o no. Entonces ahí de algún modo estás tomando desde la traducción decisiones de puesta en escena realmente, ¿no? Porque estás configurando esa convención. Ese es un problema.
Luego hay otras cuestiones que son muy sutiles, ¿no? Por ejemplo, esta dimensión rapsódica que dice Quique, que a mí me parece brillante definirlo como rapsódico, porque no solo como que recita, sino que contiene como una dimensión teatral en la tercera persona, ¿no? En la narrativa. Esto es muy difícil de traducir porque en realidad, por ejemplo, en el caso del Gran Fuego es así, pero sobre todo está más desarrollado en la Odisea, que es uno de los últimos textos de Schimmelpfennig. En la Odisea él usa la épica, es decir, usa narraciones en tercera persona, pero dentro de esas narraciones en tercera persona sin personajes, en realidad hay camuflada una primera persona. De modo que tú las escenas las puedes leer como recorridos o arcos emocionales de los personajes que están disfrazadas dentro de esa tercera persona. Y eso es sutil. Es sutil, pero los actores lo notan, es decir, marca la diferencia, porque eso permite una especie de metateatralidad en la que entras y sales del personaje y lo vuelve actoral, ¿no? Es decir, vuelve una narración interpretable desde un punto de vista emocional por un actor, ¿no? O por una actriz. Entonces, eso genera un ritmo de entrar y salir de la narración, de entrar y salir en la primera persona, de entrar y salir de lo omnisciente, que si claudicas y te mantienes o en una primera persona tomas una decisión de una primera persona o tomas una decisión de una tercera persona sin este juego sutil, pues estás desvirtuando una metateatralidad distanciada que juega a distanciarse y a acercarse, ¿no? con la respiración del espectador, que sería una traición ahí sí, ¿no? Pero claro, para ser fiel a ese espíritu, a menudo hay que forzar la gramática, hay que traicionar aparentemente, ¿no? Entonces son este tipo de cuestiones. Y luego, por el otro, tiene que ver también con la precisión, y es que hay momentos del alemán muy secos, que, por ejemplo, en una obra como Peggy Pickett, que es un mecanismo de relojería, pues generaba una estructura sintáctica que era un corsé muy, muy seco. Y me acuerdo que cuando lo leímos con los actores y las actrices decían, ostras, es que esto es muy duro, muy seco. Pero luego, después de un proceso de 2 meses de ensayo, una vez incorporada esa estructura tan difícil, de repente la pieza se abría, ¿no? Entonces yo ahí tuve suerte porque Jorge Sánchez, que fue el director, me apoyó en esa sequedad y realmente luego se abría la esencia de la pieza, ¿no? Pero a veces atraviesas como desiertos de incomprensión y luego a veces no, a veces realmente tienes que decir, bueno, aquí nos hemos pasado, este público no es alemán, no está acostumbrado a esta convención y hay que matizar, ¿no? Hay que equilibrar. Entonces depende un poco del caso. No sé si os he respondido. Muchas gracias, Albert. Súper, gracias. Yo, si no sabe mal, para incluir al resto de compañeros que hay en la mesa, abriría un poquito el debate sobre, porque hemos tenido diferentes tipos de visiones, respecto a esa típica, ese límite donde se pone, dónde está el original y dónde está todo ese bagaje que normalmente, digamos, se acaba concitando o cogiendo y planteando cuando hablamos, por ejemplo, de cuál es la presencia del traductor dentro de la obra traducida, porque también debería de, o sea, si de veras hay una aportación y debería de ser reconocible o reconocida, eso sería otra. Yo quisiera preguntarle a Carlos Gámez, porque hay una frase que me ha gustado mucho, que has citado, que has dicho que en un momento de la obra se decía, me permite este material de trabajo. Y me parece muy interesante, o sea, a autores incluso que ya han desaparecido, ese cuidado a veces que nuevos dramaturgos o dramaturgas cogen esos materiales, como que le piden permiso. Me parece muy bonito que eso se haga en escena. O sea, dicho así sonaba muy, muy hermoso, muy permítame trabajar, o sea, con ese material tan lindo que tiene, que tan hermoso. Sí, pero era todo lo contrario, es decir, era justamente, bueno, de una manera sí pidiendo permiso, pero no con el énfasis educado, ¿no? Sino con el énfasis de voy a trabajar contigo, te voy a usar, te voy a ultrajar y voy a hacer lo que yo quiera.
justamente de eso va, ¿no? Y por eso cuando la ponencia de Enrique sobre Roland y Alberto la decía, ciertamente esta cuestión de lo de la locura y la radicalidad, pues básicamente era eso, ¿no? Es decir, es como los dramaturgos básicamente hacen pues, lo que quieren con algunos referentes, ¿no? Entonces, esa actitud ante el referente que tiene que ver con el diálogo con él mismo y con la manera en la que yo lo hago mío, y o lo cito o lo manipulo, es justamente de lo que trabaja justamente esa escena, ¿no? Que es, pues si bien es cierto que Rogelio al principio va como entre líneas, infiltrando las citas entre la referencia de los personajes, sus biografías y demás, luego hacia el final ya esto se radicaliza completamente y dice, bueno, y además muestra la referencia en un esqueleto, si es alguien que ya ni siquiera está, sino que lo que queda es una huella. Y esa huella se ultraja, es decir, esa huella ya lo que queda es esa especie de manipulación de lo que yo puedo entender de ti, ¿no? Entonces, me permites tomar tus cenizas, básicamente, ¿no? Entonces, ciertamente, este diálogo entre estos dos piezas precedentes al Ayer dejé de matarme de Rogelio es a través de esta especie de justamente como de memoria prostética, ¿no? Porque es una especie de superposición que yo estoy haciendo a través de la biografía de mis personajes, de sus otros personajes, ¿no? Es como si yo hablara de la vida de mi abuelo. Y la vida de mi abuelo yo no la viví, ciertamente, ¿no? Pero mi abuelo me la contó. Y como él me la contó, yo te la cuento. Entonces, ciertamente, esta suerte de transposición es lo que hace la obra Ayer dejé de matarme con las otras historias que le preceden, pero que hacen suya y que incluso se citan dentro de la propia pieza, porque hay partes donde los personajes, tanto de Rogelio, hablan de sus de sus propios textos originales, ¿no? Es decir, la Ofelia de Heiner Müller dice, es decir, la Ofelia de Rogelio dice la Ofelia de Heiner Müller, ¿no? A su vez. Muchísimas gracias, Carlos. Masa, ¿quieres comentar alguna cosa referente a, no sé, aportaciones de esas obras que has planteado, que se trajeron, se presentaron aquí en España, que aportaron otras maneras de trabajar? Por ejemplo, ha comentado Tola el tema de las convenciones. O sea, estas obras cuando se representan aquí, más si es función única y demás, has podido ver, aparte de la recepción, en las propias compañías que supuso un cambio de maneras de trabajar o de adecuarse a esas nuevas convenciones o esas otras maneras de entender el teatro. Pues yo creo que el cambio fue justo en la traducción porque tenían que arreglar los textos para que pasaran el proceso de censura. Igual no tanto en el caso de los autores que he mencionado hoy, porque eran, como dije, pues obras un poco menos experimentales, pero en el caso de algunos autores europeos sí que tenían que hacer algunos cambios. Cambiaron párrafos enteros o frases para que los censores no tuvieran problemas con eso. Luego, el trabajo de puesta en escena y tal tampoco se sabe mucho porque de los años 50 pues obviamente no hay materiales de vídeo ni nada y hay poca fotografía, así que tampoco se sabe cómo fue la puesta en escena, si tuvieron que cambiar algo para acercarlo al público español, pero yo creo que la mayor modificación fue justo en el propio texto, en la traducción. Muchas gracias, Masa. Bien, ¿alguien más de los presentes, del público, de los ponentes, quiere dirigir alguna pregunta al resto de los participantes? Sí, yo quiero preguntarle justo a Masa sobre la traducción. Es decir, porque a mí me llamó muchísimo la atención que en sus análisis, como siempre hablaba sobre la censura, ¿no? Es decir, cómo una obra era más o menos censurada, cómo un autor era más o menos censurado y demás. Y entonces la pregunta era como, es decir, ¿en qué sentido los autores eran conscientes o no de esta
de este traslado censurado con tal de que se ponga, o más que a veces, en caso de que los autores no estuvieran vivos, como era justamente esta especie de negociación, ¿no? Bueno, si sabes o no, porque igual y hay actores que sencillamente dices, pues si esta parte no la vas a incluir, pues no, mejor no, ¿no? Bueno, en la mayoría de los casos no se sabe, pero sé que, por ejemplo, Beckett estuvo muy involucrado en el proceso de traducción al español y trabajaba con Trino Martínez Trives, que traducía y luego dirigía las obras. Y en este caso, pues sí que él de alguna forma aprobó las versiones que se hicieron en español. Pero en el resto de los casos, lo que hablé hoy de los autores norteamericanos, yo no tengo ningún dato. Yo creo que ellos ni siquiera sabían cómo se hizo el texto luego en España. Así que solo se vio en los casos de los autores que tenían algún tipo de conexión con el propio grupo, como este director que he mencionado. Así que yo creo que siempre hay algún problema con eso, porque en la traducción se cambiaban cosas, los autores no lo sabían, entonces lo que los españoles conocían en aquella época fueron textos un poco distintos del original, y al final el autor no estaba consciente de eso. Ahora en la modernidad creo que eso sería un problema, pero por entonces fue como, bueno, pues hacemos algo, intentamos traer la obra a España, si hay que cortar alguna cosa o se cambia alguna cosa, pues mejor que no representar nada. Así que yo creo que la mayoría de los autores ni se enteró de estos cambios. Muchas gracias, Masa. Juan Pablo Cruces ha solicitado la palabra. Juan Pablo. Hola, bueno, agradecer las ponencias, me parecieron muy interesantes, y por lo mismo quería preguntar en el ámbito de la traducción y usar como ejemplo a Chimel Fénix, porque siempre me ha parecido interesante Chimel Fénix en su humor negro. Mantener el ritmo de una comedia que requiere constantemente generar en el espectador una dinámica donde reír es clave para que la olla a presión que se pueda generar durante el espectáculo no cause una especie de estrago. Entonces, cuando uno traduce, claramente hay cosas que pueden perderse. En la página del Goethe Institute, uno puede descargar obras alemanas contemporáneas traducidas por traductores de distintos países. Por ejemplo, Trust de Fallrichter fue traducida por una dramaturga argentina. O otro dramaturgo, yo lo he visto que lo han hecho españoles, y así. Vemos entonces el resultado de la idiosincrasia del traductor mezclada con el traductor alemán, en este caso. Luego está el tema de que la mayoría de los autores exigen que las obras sean tal cual las escribieron ellos, si las quieren montar. Esto querría decir que si la vas a hacer en español, tienes que seguir la idea en español, porque siento que se puede perder parte del humor alemán. Yo no sé alemán, por lo tanto, como espectador, solo me remitiría a comprender el humor traducido que se me está presentando. Entonces, ¿qué se podría proponer para mantener la idea cambiando la forma de expresar las ideas sin cambiar las verdaderas intenciones del dramaturgo? Muchas gracias. Bueno, si quieres, Albert, empiezo yo por alusiones sobre el humor que has dicho de Chimel Fénix. Me encanta que lo digas porque a nosotros una de las cosas, digo nosotros porque yo escribo con mi hermano Geray, formamos dos partes de un mismo ente, entonces para nosotros la escritura siempre ha sido fundamental, el humor como vía para enfrentarte a lo que cuentas. Y Chimel Fénix en los talleres de escritura a los que nosotros hemos asistido, y de hecho a Chimel Fénix le consideramos maestro nuestro, él siempre nos dice, pregúntate dónde cabe el humor. O sea, porque incluso en temas tan duros como por ejemplo los que cuenta en El Gran Fuego, está contando una cosa tan terrible como es la migración, el odio al otro por motivos fundados o infundados, y como eso son dos pueblitos que empiezan juntos y se van separando, y al final lo que les separa de un riachuelo pasa a ser un océano. Pero esa historia está contada con una profunda humanidad y un sentido del humor, ¿no? El humor es una válvula clave para entender el teatro de Chimel Fénix, pero además es un humor muy, muy peculiar, lo cual me lleva a la otra parte. Yo creo que precisamente ahí es un poco lo que pretendía yo contar en esta comunicación, ¿no? Que evidentemente cada lenguaje tiene su forma de entender el humor, porque el humor es tiempo más, es drama más tempo, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto?
porque para mí la clave tiene que ver con ese espíritu de transportar. Cuando uno transporta, lo que busca es capturar el espíritu y no la literalidad. Por eso creo que es tan acertado el trabajo que tiene Shimerfeni con Tola y viceversa, porque no solo Shimerfeni, no solo Tola ha podido meterse en la cabeza de Shimerfeni, sino porque Tola también es dramaturgo. Él también sabe lo importante que es que la palabra esté cargada de significado, de precisión, de imagen, de tal. Entonces, yo ahora estaba reflexionando a raíz de lo que se decía aquí, y creo que a lo mejor Albert no es un traductor. Albert lo que está trabajando seguramente es en el concepto de Lessing de dramaturg. Dramaturg entendiendo como dramaturgista, que era la persona que se encargaba de hacer la operación de transformación de un texto pensado para de un texto literario dramático a llevarlo a la escena. Como Tola tiene ese conocimiento también del lenguaje escénico, hace una operación de transportar que no traiciona el sentido, el humor, el ritmo, sino que lo adapta, ¿no? Yo ahí te paso la pelota, Albert, por cómo tú te enfrentas a eso, pero yo creo que tiene que ver un poco con tu propia capacidad para trabajar dramatúrgicamente la palabra y no ser solo un traductor, ¿sabes? Bueno, Quique, lo que dices es muy amable y yo me voy aquí a llorar, a apagar el Zoom y a llorar de emoción. Pero aparte de eso, de verdad que yo he tenido mucha suerte porque yo conozco a Roland personalmente, porque yo hice las traducciones simultáneas de sus talleres. Cuando Quique dice que yo estaba como tiempo en la cabeza de él, es literal, porque estaba horas traduciendo simultáneo. Entonces ahí pillas los giros de humor, que en su caso es muy fino, pillas este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me he especializado mucho en traducir las obras de él y confieso que después de conocerle me resulta mucho más sencillo traducirle a él que a otros autoras o autores que he traducido porque no los conocía. Entonces, el conocer a la autora o al autor o tener acceso marca una diferencia enorme, enorme. Y entonces eso hay que decirlo como para tener piedad cuando traducimos a autoras o autores que no conocemos, porque hay una dimensión ignota, ¿no? Y en el caso de Roland es difícil porque en él a veces lo poético juega a ser poético en serio, a veces juega a ser un poco kitsch y es un poco irónico, también con la tensión con lo poético que tienen en la tradición alemana, que es muy particular, y a veces es deliberadamente humorístico. Entonces, puedes meter muy fácilmente la pata y traducir como algo poético en serio, algo que en realidad es irónico, es una hipérbole, o juega con la distancia. Y ahí hay una línea muy, muy difícil, sobre todo en las últimas obras. Y en cuanto a lo que comenta el compañero sobre las distintas traducciones en el Goethe Institut, claro, el Goethe Institut es una especie no sé, de ejército militar de difusión de la dramaturgia alemana. Ojalá el Cervantes fuera así, porque cada país tiene un Goethe Institut o dos, y cada Goethe Institut tiene un presupuesto para traducir 3 horas al año, con lo cual la invasión de textualidad alemana es impresionante. Pero, ¿qué ocurre? Lo que comentábamos antes, que cada traductor traduce desde su contexto teatral, desde su tradición teatral. Entonces, a mí me ha ocurrido de coger una traducción de Perú de Roland, que se tiene que montar en Barcelona o en Madrid, y entonces revisarla en función de los códigos que hay aquí, ¿no? Y seguramente al revés también ocurre, a nivel del lenguaje, pero también a nivel de la mirada escénica, ¿no? En ese sentido, claro, yo creo que todo el mundo puede traducir, también un filólogo o una filóloga pueden traducir perfectamente, pero deberían tener un coach con alguien de la escena, ¿no? Con alguien que sea actriz, actor o dramaturgo, como en mi caso, o al revés, ¿no? Yo siempre busco una asesoría filológica también, porque es que traducir es muy complejo, y sobre todo teatro, y coge muchos ámbitos, ¿no? Entonces, estas divergencias tan grandes que observas sobre las traducciones, depende de los lugares, de las obras de los autores, tienen que ver con las convenciones teatrales y también con la cultura teatral de cada traductor, ¿no?
quisiera añadir, es que gracias por la respuesta, porque me pasa un ejemplo un poco básico, porque me acuerdo que, no sé si ustedes han visto Shrek, el Logro Verde, la película. Bueno, la cosa es que en el original, cuando el Lord Farquaad atrapa la galletita, le habla acerca, le pregunta del Muffin Man. Y entonces algo del Muffin Man, Muffin Man. Y en Latinoamérica no conocemos el Muffin Man, entonces tuvieron que reescribir el guión y hacerlo con ping-pong, el que se lava la carita con agua y con jabón, para entender nosotros a qué es lo que quería referirse, para que se mantuviera el chiste y nosotros entender la dinámica entre el malo y la galletita. Entonces, por eso como se mantuvo el humor, se entendió el chiste, porque también era una historia de cuentos de hadas, y me pareció muy divertido cómo lo pudieron solucionar. Entonces, por eso preguntaba yo del cómo hacer que con la idiosincrasia de España, por ejemplo, o por ejemplo que en Trust usaron el vos, el che, qué sé yo, de Fred Rister, cuando la trajeron a Latinoamérica, o sea, cuando la hicieron en Buenos Aires, en realidad, que nosotros trabajamos con ese texto aquí en Chile, y, y también, por ejemplo, incluso un autor chileno que estuvo exiliado en España, que hizo una obra, Andrea, de una niña que se pierde en el desierto de Atacama, aquí en Chile. Y cuando nosotros lo leímos no entendíamos mucho porque ocupaban jerga española, madrileña, no sé mucho, pero nos costó mucho encontrar la chilena y cuando la encontramos la comparamos y decimos, por eso. Entonces, allá para presentarla en España, el autor tuvo que españolizarla para que a lo mejor allá se entendiera lo que estaba queriendo decir con chilenismo el dramaturgo. Entonces, eso es lo que considero bastante, podría ser complicado, pero eso, la pregunta es eso, cómo se coordinan ahí culturalmente para que todo calce y todo lo podamos entender en donde se esté presentando. Pues eso, tú lo has dicho, Juan Pablo. Lo que ocurre también es que a veces es más fina la cosa. Por ejemplo, en América Latina a veces hay una relación con la palabra en el juego escénico que yo la he observado que es tremendamente potente y que nosotros aquí estamos muy lejos de lograr ese nivel de juego escénico y de organicidad en la palabra. Entonces, por ejemplo, eso es una fuerza que un traductor de ahí puede tener y darle ese juego, pero que es un color totalmente. Entonces es que realmente son reescrituras y en realidad deberían traducirse las obras siempre en función de cada contexto. Claro, es que por eso, porque por Lo ejemplo mi suyo es que hubiera profesor, unas traducciones chilenas de Schimmelpfennig y luego unas colombianas, porque también es distinto, y otras argentinas y otras españolas. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Vamos haciendo. porque aquí en Chile el director Luis Ureta viaja también a Alemania y hace obra de bastante distintos directores como Philip Lule también, Lule creo que se pronuncia, etcétera. Y él tiene que hacerlas tal cual, no puede cambiar nada de lo que quiso decir el autor. Y, por ejemplo, una vez hizo una de Mayenburg, no me acuerdo cómo se llama, esta que se hace es como una reunión de amigos que son unas parejas. Y hay cosas que yo no entendía o cosas como que quedan demasiado en el ámbito intelectual. Entonces, creo que reescribir es necesario, pero a veces hay gente que prefiere no hacerlo por respetar, por temas también quizás legales, no sé. Es un equilibrio, es un equilibrio. Esto ya está en la ética de cada cual también. Albert, ya que tenemos aquí una pregunta, porque ahora que has defendido que es bueno y que como el teatro a veces es muy local en algunos sentidos, de que haya diferentes tipos de traducciones, mi pregunta es esa. Cuando alguien traduce, si existen otras traducciones anteriores, el traductor acude a ese material, le ayuda para poder contextualizar o para tener otras vías de poder encarar algunas escenas o momentos que son muy difíciles de poder trasladar. Sí, a mí me ayuda y a veces también hay robatorios, ¿no? Pero mi pregunta también sería, no solo de la misma lengua, sino incluso en otras lenguas. Es decir, ¿tú consultas textos en italiano o en francés de traducciones de los autores que...? Sí, la verdad es que sí. Bueno, en las que domino, ¿no? Entonces Sí, miro perdón, bueno, ponía inglés. ejemplos por... Sí. Sí. Bueno, lengua romances, igual por...
Claro, por similitudes, ¿no? Sí, sí, De incluso repente, fonéticas, de, ostras, estas claro, palabras, vale, igual era un arcaísmo, pero lo puedo rescatar. con el catalán va muy bien el francés, con el Mm, español va mejor el portugués, por similitudes. Sí. muchas Pero gracias. bueno, muchas veces estas obras están muy escasamente traducidas Ya. o... mm, Vale, y una última sí, pregunta. Los tiempos de traducción, porque una obra a veces necesita unos tiempos muy largos para poderse concretar, componer, o sea, y en cambio a sí. veces la traducción se dan solamente 2 o 3 meses y mi pregunta Exacto. es esa, ¿los tiempos, sin más? Coméntanos. Bueno, yo creo que es muy bueno que las obras reposen. Exacto, sí. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer una tirada y luego dejar reposar, pulir, volver. Y entonces eso, si tienes 3 o 4 meses, es mucho mejor. Y sobre todo, si puedes trabajar con las actrices, ¿no? Y los actores, es decir, Al leer, igual ir que a un ensayos. dramaturgo a veces reelabora, Sánchez Sinisterra, por ejemplo, está Ujú. trabajando incluso el texto de nuevo cuando se escenifica, alguien como tú tiene la oportunidad también de estar retocando texto o se dan pocos casos. Depende de si el traductor o la traductora está acostumbrado, ¿no? Es más gente de teatro o menos. En mi caso yo lo ofrezco y la verdad es que yo creo que marca una diferencia importante. A veces también por defender cosas que si no se cambiarían en ensayos y que hay que mantener el rigor, Mm, y a veces porque las actrices normalmente tienen razón y hay cosas que son difíciles de decir y que desde el escritorio no las ves. Mm, Muchísimas gracias, Albert. Gracias, Un gracias a lujo tenerte aquí, la verdad. vosotros. Bueno, en sí, las cuatro personas que habéis intervenido. Vamos a, si os parece, si no hay más preguntas, vamos a ir... no, Jara Martínez tiene una pregunta que la ha puesto por chat. No sé si se quiere conectar y decirla, verbalizarla o la leo yo aquí. Jara. Vale, prefiere que yo la lea. Una pregunta, Albert, de parte de Jara Martínez. ¿En qué momento del proceso lo haces, Albert? Es decir, si te contaminas antes de tiempo de otras traducciones o bien sigues tu propio y luego acudes a ellas cuando has hecho tu primera, como tú le has dicho, tirada, ¿no? Primera... Bueno, siento un poco monopolizar esta conversación cuando ha habido estas ponencias que me han parecido interesantísimas. Eh, bueno, yo lo hago, voy a decir cosas un poco políticamente incorrectas. Yo no leo el original antes de ponerme a traducirlo. Yo voy traduciendo a medida que voy leyendo, porque así me voy como sorprendiendo del impacto para como transmitir el sentimiento que tendría el espectador. Y luego pulo muchísimo y repaso, evidentemente, muchísimas veces, ¿no? Pero intento como mantener esta cosa porque lo leí en Clarice Lispector. Clarice Lispector, la escritora brasileña, era traductora también, y en una entrevista daba este truco y me pareció increíble y lo probé y creo que es interesante, aunque es muy políticamente incorrecto. En esta misma línea, también mi consulto luego en la afinación, digamos. Ahí me marco los momentos que, en amarillo, los momentos que me resultan un poco extraños o difíciles, o incluso los dejo en el original, y luego ahí en las revisiones cuando lo consulto, pero nunca es nunca es el primer saque. El primer saque es intentar pasar la traducción por el cuerpo, como un actor o como una actriz, ¿no? Y conectarse con ello y sentirlo y tener una vinculación incluso emocional, ¿no? Porque realmente es como un personaje, realmente diría esto en esta situación, pues ahí se acerca mucho la traducción a la escritura, ¿no? Una pregunta, ahora que, como que has comentado esto de Clarice, cuando estás traduciendo normalmente, bueno, cuando se crea una pieza muchas veces un dramaturgo deja momentos un poco más de transición o valle buscadamente para luego tener un giro o tal. Si tú estás traduciendo directamente no puedes cometer en el fragor de la batalla, por decirlo así, de potenciar quizá más un momento que debería de mantenerse muy, muy contenido
por el potencial que quizá tenga la traducción en la otra lengua, porque quizá las palabras que evocan en ese momento al verbalizarlas en la nueva lengua desatan unas conexiones sinápticas brutales o eso en la revisión acabas luego, porque claro, modificaría quizá el ritmo o la intensidad de los momentos, pregunto. Sí, sí, tienes toda la razón. Toda decisión entraña unos riesgos terribles porque es un oficio muy de valientes. Sí, sí. Y tomar esta opción entraña este riesgo que tú dices, y tomar la opción como de avanzar muy detalladamente y estudiar mucho la obra entraña el riesgo de que el lenguaje se vuelva corcho. Entonces, ahí es un equilibrio. Yo lo que hago entonces es corregir hasta la saciedad, es decir, hago muchas, cuando ya conoces muy en serio la obra, luego verificas todas estas cuestiones, ¿no? Los anticlímax, las preparaciones de los giros, todos estos elementos, ¿no? Que tú dices que evidentemente luego esto hay que compensarlo. Este sería el proceso de compensación interna. Y eso incluye, por Pero ejemplo, a la lírica. cambio tengo fe en que se gana en una viveza Sí, claro. y en una carga energética, ¿no? Y la pregunta que estaba haciendo. Y eso incluye la lírica, es decir, si te ha quedado demasiado poético un momento, ¿te ha tocado alguna vez tener que rebajar el...? Muchísimas veces, claro, porque también uno como lector, uno es como un lector, ¿no? Ahí, y también como lector uno tiene excesos, tiene gustos, hay una dimensión subjetiva que luego hay que objetivar otra vez, ¿no? Sí, sí, todo esto, no, pero es que cambia muchísimo luego la traducción. Bueno, yo seguiré haciendo preguntas, pero tenemos que cerrar la mesa aquí. Muchísimas gracias a todos los participantes, Gracias. a los ponentes, a Albertola por su intervención. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido de público todas estas, bueno, casi sí, 2 horas y 10. Y recordaros que ahora paramos para comer, pero continúa el congreso a las 4 en la mesa 9, que hablará de cuerpo, territorio y comunidad. Y os esperamos conectados allí, así que nada, muchísimas gracias y feliz congreso. Adiós, buen día.